Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban una propuesta de resolución presentada por el Grupo Socialista en la que se solicita al Gobierno central que reduzca el IVA que se aplica al deporte del 21 al 10% y piden al Ejecutivo castellano-manchego la creación de una mesa de expertos para el análisis de la regulación del ejercicio profesional del deporte. También se mostró el mismo apoyo al sector de la peluquería para que baje el impuesto como servicio esencial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una propuesta que se votaba dentro de un debate general propuesto por el Partido Popular y centrado en los efectos del COVID-19 en el deporte y en la cultura. Y de la que salió además un anuncio. La consejera aprovechó su comparecencia para anunciar que ahora que las condiciones epidemiológicas han mejorado, el Gobierno regional retomará tras la Semana Santa el programa de deporte escolar. Es uno de los asuntos parlamentarios de la semana. Bienvenidos a En Comunidad. El rescate de 37 millones de euros de ayudas al tercer sector va a llegar a 800 centros y a 3.000 entidades de Castilla-La Mancha. Es la primera vez que el Gobierno regional destina una cantidad tan elevada que irá destinada a mejorar la atención de 47.000 usuarios y el trabajo de 18.000 profesionales. En unos minutos detallamos estas ayudas y aclaramos qué colectivos forman parte de este desconocido pero importante tercer sector. La semana nos deja también el acuerdo de sanidad con las comunidades autónomas. Cierre del 26 de marzo al 9 de abril, toque de queda a las 11 de la noche, reuniones de un máximo de 6 personas en exterior y de 4 en interior. Son a grandes rasgos las medidas que se aplicarán en todas las regiones, aunque Madrid votó en contra. El acuerdo es de obligado cumplimiento y obliga también a cerrar en el puente de San José en las comunidades en las que ese día sea festivo. La agitación política nacional de los últimos días se ha dejado notar esta semana en las Cortes de Castilla-La Mancha. El Partido Popular ha vuelto a mirar a Ayuso, en este caso a la hora de lanzar propuestas en el ámbito del deporte y de la cultura. Desde el Gobierno se marca distancias con Madrid y se insiste en que la realidad de Castilla-La Mancha es otra. Ciudadanos evitaba entrar en este debate del que salía una propuesta de resolución para bajar el IVA. Tocaba hablar de alternativas para la cultura y el deporte en la pandemia, pero enseguida el debate giraba en torno a las últimas turbulencias políticas con Ayuso de fondo. Ya sé que a usted les duele Ayuso y por eso quieren echarla, y con un único objetivo, que no siga aplicando estas medidas que tan bien hacen. Y no puede ser que de las 17 comunidades autónomas, 16 comunidades autónomas entiendan que hay que ir por un camino y que solo una diga que hay que ir por otro. Desde Ciudadanos, reflexiones a través de Twitter y en la tribuna de las Cortes. Yo creo que deberíamos hacer más deporte y hablar menos en estas Cortes. Un poquito más de deportividad en la política. Mensaje hacia los populares también desde las filas del PSOE. Frente a ese Partido Popular inestable, nos encontramos con un Partido Socialista estable, con una voluntad clara de rescatar a esta región. Durante el debate, defensa de los grupos de la oposición del deporte como actividad esencial y petición de reducir su IVA. Y en el ámbito de la cultura, demanda de un plan de choque. Que se defienda la cultura en todas sus expresiones, en todos sus niveles, teniendo en cuenta a todos los sectores laborales que dependen de la agenda cultural. Ha llegado el momento de que, en coordinación con la Federación de Municipios y Provincias, apoyen la cultura, el espectáculo, el ocio. Ha llegado el momento de que apoyen el ocio infantil. Ha llegado el momento de que apoyen ese tejido profesional que se dedica al mundo de la cultura y que genera tanta actividad por nuestros municipios. Réplica desde el PSOE. El Gobierno regional apoya a estos dos sectores, con ayudas que, aunque sabemos que no son suficientes, pueden suponer algo de alivio para algunos. La consejera hablaba al respecto de oportunismo político. Señor Paco Núñez, yo no sé a quién va a engañar, desde luego al sector del deporte y al sector de la cultura ya le digo que no. Matices y divergencias que se plasmarían en el momento de las votaciones.
Y no fue el único asunto que generó discordia. La ausencia del presidente regional durante la votación del Pleno también enfrentó a Partido Popular y a PSOE. Emiliano García Paje estuvo en Madrid en este acto de homenaje a las víctimas del 11M, presidido por el rey Felipe VI, y por lo tanto no pudo participar en las votaciones. El PP regional le acusaba de buscar excusas para no cumplir con su obligación de diputado. Los socialistas pedían la dimisión de la portavoz de los populares en la Cámara Regional. Las voces que incluso desde el propio Parlamento Europeo abogan por ir más allá. Sabemos que no le preocupa Castilla-La Mancha, sabemos que no le preocupan los problemas de los castellano-manchegos, pero le pedimos, por favor, que deje de buscar excusas para no venir ni tan siquiera a votar, que es su obligación. Resulta que dice que es una excusa el que el presidente haya asistido a un acto de estas características. ¿Qué hubiera dicho el Partido Popular si el presidente de Castilla-La Mancha no hubiese ido a un acto como este, presidido por Su Majestad el Rey y de homenaje a las víctimas de aquel magnicidio? Al margen de polémicas, los tres grupos parlamentarios aprobaban una proposición no de ley en apoyo al sector de las peluquerías en petición de la bajada del IVA del 21 al 10%, al menos mientras el país se encuentre en la actual situación de crisis sanitaria. Una propuesta de Ciudadanos que considera paradójico que las peluquerías fueran declaradas servicios esenciales, pero no sean consideradas de primera necesidad para que puedan beneficiarse de un IVA reducido. Apoyo de las Cortes al sector de la peluquería y estética. Diputadas y diputados que votan a favor, 32. Respaldo así a una iniciativa de Ciudadanos que tiene como destinatario al Gobierno central. Y resulta paradójico que el Gobierno de España, que ha considerado a las peluquerías servicios esenciales durante la pandemia, luego los servicios que prestan no los considere de primera necesidad y los grave con el tipo ordinario del 21%. El titular de Hacienda hace suya la propuesta. Mi total solidaridad con las pretensiones, y así se lo hice ver a la Federación Regional de Empresas de Peluquería y Estética, y es verdad que les dije que en su momento el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados había presentado en su momento la correspondiente proposición. El Partido Popular demanda ayudas desde Castilla-La Mancha. Instar al Gobierno regional a que no se olvide del sector de la imagen personal y les incluya entre los beneficiarios que pueden optar a las ayudas que convoque. Que pidan todas las ayudas que crean necesarias a todos los colectivos que crean necesarios, pero hombre, que lo hagan con responsabilidad. En la región hay 3.800 salones de peluquería y estética que emplean a 12.000 trabajadores. Y dos asuntos más. Rechazada la PNL del Partido Popular sobre atención sanitaria en varios pueblos de Cuenca. Los populares lamentan que se reciban menos servicios, mientras que desde el PSOE se insistía en que se ha reforzado la atención sanitaria. También se rechazó otra proposición de Ciudadanos para pedir que los centros de día sean reconocidos como servicio esencial para que puedan permanecer abiertos para atender a sus usuarios en cualquier momento. A esto se respondía que por salud, al tratarse de colectivos vulnerables, las autoridades sanitarias recomendaron cerrarlos en los momentos más críticos. Donde sí hubo consenso fue en torno a la lucha contra el cambio climático. PSOE, PP y Ciudadanos se unieron para pedir al Gobierno central que se apruebe cuanto antes la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. También piden implementar la Declaración de Emergencia Climática en España. Las Cortes trasladan así su compromiso en la lucha contra el cambio climático. Ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Esta semana el Gobierno regional ha aprobado un plan histórico de ayudas al tercer sector para aliviar su situación. 37 millones de euros para mejorar centros y condiciones de trabajo, beneficiando así a más de 47.000 personas. Las ayudas van a ser en su mayoría directas para que lleguen pronto a las organizaciones. Son los más vulnerables y, en el caso de nuestros mayores, los que más han sufrido. También lo han hecho los que cuidan de ellos en las residencias. Para todos llegan estas ayudas de 37 millones de euros. Es la convocatoria más ambiciosa de infraestructuras que ha desarrollado la Comunidad de Castilla-La Mancha. Es un plan de ayudas que nos lleva a avanzar a Castilla-La Mancha como sociedad, pero también a crear riqueza y empleo,
a mejorar el cuidado de las personas y hacer que Castilla-La Mancha avance. El tercer sector lo componen todas aquellas entidades u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, como por ejemplo Cruz Roja, que atienden a personas, que cuidan de personas y que forman parte de esta nueva economía de los cuidados del sistema de servicios sociales y atención a la dependencia de Castilla-La Mancha. Sin su labor, personas con capacidades diferentes o los dependientes lo tendrían más difícil o no se habría podido atender sus necesidades tras la llegada del coronavirus. Esto es una puerta que se abre con aire fresco en medio de toda la desolación vivida. 47.000 personas, 18.000 trabajadores y 3.000 entidades son los que se van a beneficiar de estas ayudas. Se va a actuar en 800 centros, unos fondos que también pueden repercutir en el medio local. Las infraestructuras, las obras, los equipamientos, la modernización, pues todo eso evidentemente tiene que repercutir y desde aquí hago un llamamiento a que invirtamos todos esos fondos también en nuestra economía local. Estas ayudas se van a distribuir en 6 líneas, con más financiación para las residencias de mayores y los centros de discapacidad. Y apostar de nuevo por nuestros mayores. Apostar también por las familias que tienen mayores y necesitan de nuestro recurso. Apostar también por nuestros trabajadores que cómo se han dejado la piel. Un respiro para uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Un Consejo de Gobierno en el que también se daba luz verde a un nuevo plan de salud en Castilla-La Mancha. El Gobierno quiere aumentar hasta en un 24% el presupuesto para salud pública en 5 años. En este 2021 ese presupuesto alcanza los 3.600 millones de euros. Al día se invierten en sanidad 10 millones de euros. El nuevo plan de salud quiere aumentar ese presupuesto un 24% en los próximos 5 años. Eso supone que Castilla-La Mancha, junto con Extremadura, somos quienes más invertimos. Uno de los objetivos principales es colocar en el centro a pacientes y profesionales. Las personas son el eje central del sistema, tanto pacientes como profesionales sanitarios. Además, el objetivo es la integración de los diferentes niveles asistenciales, tanto de salud pública y comunitaria como de sociosanitaria, así como de atención primaria y hospitalaria. Para ello se apuesta por una política preventiva y a la contratación de más personal. Los médicos de familia que terminan su especialidad les ofrecemos 2 años de contrato para que se queden aquí. El objetivo es que este año estén por debajo de las 2.000 tarjetas, potenciando así la atención primaria. Un Consejo de Gobierno que deja otros asuntos en materia sanitaria. Se refuerza el personal de epidemiología con una inversión de más de 1 millón de euros para continuar con el contrato de 50 profesionales. Y para mejorar la capacidad tecnológica del Hospital de Guadalajara, se aprueba un gasto de 2,5 millones. Obedece a la necesidad de esa mayor capacidad que tendrá el hospital una vez que finalice la ampliación y la renovación, que además vendrá acompañado próximamente de una inversión en conjunto de 30 millones de euros para tecnología sanitaria. Tecnología que también llega a parques y yacimientos arqueológicos de la región. Son casi 2 millones de euros para visitarlos de forma virtual. Y hablando de salud y volviendo a la pandemia, ya sabemos cómo será la Semana Santa. Las comunidades autónomas han acordado el cierre del 26 de marzo al 9 de abril. Para esos días el toque de queda pasa a las 11 de la noche y las reuniones serán de un máximo de 6 personas en exterior y de 4 en interior. Un acuerdo que obliga también a cerrar en San José, en las comunidades en las que ese día sea festivo. Una decisión que fortalece la idea de combatir todos a una y de la misma manera y con un mensaje único y nacional la recta final de la pandemia. Compartimos experiencia, compartimos encuentros fuera de 4 o de 6, según sea, en el interior o en el exterior, con cualquiera, pero dentro de las casas se recomienda que sea convivientes. En Castilla-La Mancha, entre el 29 de marzo y el 6 de abril, sea a las 11 de la noche. Hasta el 29 de marzo seguiremos con nuestro toque de queda a las 12 de la noche que tenemos en este momento y el cierre de la hostelería 1 hora antes hasta ese 29 de marzo. Llamo a la responsabilidad y a que todo el mundo sea consciente de que es un momento muy difícil. En cuanto hemos abierto las restricciones, el número de contagios ha crecido y la movilidad y los contactos son mayores.
Los sindicatos reclaman al SESCAM que actualice la bolsa de trabajo. Denuncian que aún no se han revisado los méritos presentados en 2019 y 2020, lo que impide incrementar su puntuación de cara a mejorar su puesto de trabajo. Repasamos ahora otros asuntos que nos ha dejado la semana de forma más breve. Asamblea extraordinaria de la Red Regional de Desarrollo Rural. Se ha centrado en el análisis de la futura ley contra el despoblamiento de Castilla-La Mancha. Celebrada de forma telemática, ha contado con la presencia del consejero de Agricultura, que ha avanzado una línea de ayudas para la incorporación de emprendedores al medio rural. Los sindicatos reclaman al SESCAM que actualice la bolsa de trabajo. Denuncian que aún no se han revisado los méritos presentados en 2019 y 2020, lo que impide incrementar su puntuación de cara a mejorar su puesto de trabajo. Ciudadanos apuesta por flexibilizar los criterios de acceso a las ayudas públicas para autónomos y pymes. La formación ha registrado una iniciativa en la que propone que no sea un requisito obligatorio el estar al día con Hacienda o la Seguridad Social si las deudas se han generado con la pandemia. UGT tiene nueva secretaria general en Castilla-La Mancha. Olga Arribas asume el liderazgo del sindicato que llevaba un año dirigido por una comisión gestora. Arribas ha contado con un 78% de los votos de los delegados que han asistido al Congreso. El impulso del gasto público es clave para reducir las consecuencias económicas de la pandemia. Así lo considera el BBVA en su informe económico. La entidad financiera prevé un crecimiento del PIB regional de más de 4 puntos y la creación de 3.000 puestos de trabajo en la región. Administración regional y sindicatos alcanzan un acuerdo en materia de teletrabajo. Después de un mes de negociaciones, Comisiones Obreras, STAS, CESIF y UGT han dado su respaldo al borrador presentado por el Gobierno regional, que va a modificar una normativa de 2013. La UCLM y la Junta iniciarán a mediados de 2021 la renovación del contrato programa. Durante un encuentro en el Palacio de Fuensalida, el nuevo rector, José Julián Garde, ha señalado que espera que la universidad tenga presencia en los fondos estructurales europeos para el desarrollo de programas de investigación. El convento de San Gil, sede de las Cortes de Castilla-La Mancha, se iluminaba esta semana de color violeta con motivo de los actos de celebración del 8 de marzo, un día en el que Castilla-La Mancha ha querido homenajear a todas las mujeres, distinguiendo a 6 de ellas de distintos colectivos. El acto institucional se celebró en el Palacio de Fuensalida y se quiso poner de manifiesto que todas son imprescindibles. Estas que van a ver son sus historias y sus claros mensajes. A veces pasa. Qué bonito es ser profeta en tu tierra. 6 profetas castellano-manchegas de la ciencia, de la seguridad, de la comunicación y del arte, a las que el gobierno regional ha reconocido su trabajo y compromiso para conseguir un mundo igualitario y mejor. 6 mujeres imprescindibles de ámbitos muy diferentes que nos demuestran que las mujeres podemos hacer exactamente las mismas cosas que los hombres si nos lo proponemos. Como Amparo Álvarez, periodista de Radio Televisión Española en Albacete. La educación es algo absolutamente esencial para cambiar los estereotipos, para que empecemos a jugar en igualdad de condiciones. O Manuela Simón de Torrenueva en Ciudad Real, que fue una de las primeras mujeres en ingresar en la Guardia Civil. Yo desearía que mi hija no tuviera que ser la primera en nada, porque la sociedad fuera absolutamente paritaria. Reconocimiento también para la joven investigadora científica Verónica Miguel, de Corduente en Guadalajara, y para Cristina Romero, jefa de radiología de la unidad de mama del Hospital de Toledo. Cuidar a la gente es la base fundamental de nuestro trabajo. Y por su trabajo y por romper moldes, nadie creía en lo que hacía una mujer. Galardón para la pintora Gloria Merino, residente en Malagón. Un señor que era arquitecto entró en la galería donde yo tenía una exposición y le gustó mucho un cuadro mío y entonces dijo: pues para ser una pintora me parece caro. La sexta mujer reconocida, la boticaria García, divulgadora científica y belmonteña. Hemos mejorado, solo faltaría que no hubiéramos mejorado, pero seguimos teniendo gran parte de la casa sin barrer y con las oportunidades laborales y los sueldos sin igualar. Se ha llevado a su terreno las reivindicaciones de este día. La vacuna para la desigualdad no nos la va a traer Pfizer ni Moderna. Vacunémonos todos y con urgencia, porque la vacunación frente a la desigualdad
aún quedan muchos borregos fuera del efecto rebaño. Las 6 representan a todas las mujeres castellano-manchegas, siempre imprescindibles. Llega el momento de despedirnos, pero antes turno para nuestra pregunta de Twitter. Ahí está. ¿Cuál es el plazo para presentar enmiendas a una proposición no de ley? Pues estas que van a ver son las 4 opciones que siempre les damos: 10 días, 5 días, 7 días o 15 días. La mayoría no ha acertado, la respuesta correcta son 7 días. A partir de su publicación se abre ese periodo en el que los diputados y diputadas o grupos parlamentarios pueden presentar propuestas para enmendar la iniciativa en cuestión. Pues así les decimos hoy adiós, les esperamos el domingo que viene con el repaso semanal en Comunidad. Hasta entonces, sean felices.